gente común usada por Dios. Dios utiliza toda clase de personas para llevar a cabo su obra. Como hablábamos a un principio, solamente tu corazón tiene que estar predispuesto para que Dios te use. Y Dios te puede usar en cualquier área. Dios te puede usar en cualquier área. Hay personas, hombres, mujeres, que son usadas para grandes ministerios, pero también vos podés ser usado en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo. Hablarle a tu compañero, hablarle a tu vecino, decirle, vamos a orar por tu problema, por tu necesidad, para que Dios te pueda librar de un mal, para que pueda abrir una puerta de bendición, para que puedas prosperar en estos tiempos de dificultad. Y hoy vamos a estar viendo en la Biblia las diferentes personas que Dios ha usado, tanto mujeres como varones, para llevar adelante su obra en momentos de dificultad, en momentos en cuales su pueblo estaba padeciendo y estaba padeciendo necesidades. Dios usó una persona para que su pueblo tuviera libertad. Qué importante es tener un mentor, alguien que te guíe. Qué importante es que alguien pueda darte el mensaje, la palabra, para que tu vida pueda prosperar. De esta manera, Dios usó muchas personas. A través de la Biblia lo vemos. Hoy vamos a ver algunas, no todas, vamos a ver algunas de las personas que Dios ha usado a través de los tiempos en toda la Biblia para poder bendecir a su pueblo. Y una de las personas que Dios usó fue a Jacob. Y Jacob era una persona mentirosa. Jacob era una persona mentirosa. Es más, le compró la primogenitura a su hermano Esaú, por un potaje de lentejas, por un potaje rojo que él había preparado. Y su hijo Esaú vino cansado, exhausto, con muchísima hambre, y él aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad que Esaú le dio, porque él vendió la bendición que Dios le había otorgado por ser el primogénito. Y junto con su madre le mintieron a su padre. Ellos le mintieron a Isaac. Y lo hicieron pasar, la madre lo hizo pasar a Jacob por su hermano mayor. Isaac le pidió a Esaú que fuera al campo y que trajera un animal salvaje y que le preparara un guisado, porque ya era el tiempo en el cual él iba a partir con el Señor, y que le preparara algo de comer y él lo iba a bendecir. Qué importante que es la bendición. Él lo iba a bendecir. Y sin embargo, la madre estaba escuchando. Y lo preparó a Jacob. Y le dijo que fuera a buscar unos cabritos del rebaño y los mató y preparó un guisado para su padre y le puso parte del cuero de esos cabritos a Jacob, porque Esaú era una persona velluda, una persona que tenía mucho pelo. Isaac lo tocó, que estaba con muy poca vista porque ya era entrado en muchísimos años, y lo bendice a Jacob. Dios le había dado la promesa a su madre, que él iba a ser el patriarca de la nación de Israel. ¿Cuántas veces Dios te promete algo y nosotros en nuestra fuerza queremos ayudarlo a Dios, apurar esa voluntad que Dios tiene para con nosotros?
Esto le trajo muchos conflictos. Jacob se tuvo que ir de su casa a lo de unos parientes, porque su hermano lo quería matar. Le había robado la bendición de su padre. Lo había estafado, le había mentido. Y si leemos Génesis y la vida de Jacob, y vemos cuántos problemas e inconvenientes tuvo por mentir. Pero Dios siempre lo respaldó. Y lo usó para ser el patriarca de Israel. Pero en ese tiempo lo fue transformando. Lo fue transformando. Lo fue cambiando su corazón. Él se encuentra con el ángel de Jehová, tiene un encuentro con Dios, y es ahí donde él cambia y restablece su relación con su hermano. Y fue mudado su nombre y ya no se llamó más Jacob, se llamó Israel, el patriarca de la nación israelita. Cómo Dios lo usa, pero llama a una persona como vos y como yo, con defectos, con dificultades, con problemas, con cosas para solucionar, para cambiar, con parte de nuestro carácter para cambiar. Y el Señor lo llama. Y empieza a través de él su obra. Sin importar que no era perfecto, que había dificultades. Entonces, ¿cuántas dificultades podemos tener nosotros? Muchas veces decimos, no, pero yo tengo este problema de carácter, me pasa esto, tengo esta debilidad. Ponete en manos del Señor y buscá de Dios. Porque cuando nosotros ponemos nuestras debilidades delante del Señor, el Señor empieza a orar. El Señor empieza a orar. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí, que nos podemos equivocar. Porque Jacob, en el camino, en llevar la obra adelante, en hacer lo que Dios le había enviado a hacer, tuvo equivocaciones. Pero sin embargo, Dios poco a poco fue moldeando su corazón, transformando su corazón, para poder llevar la obra adelante. Y en ese transcurso Dios lo fue prosperando. Y Dios le fue dando paz al final de su camino. ¿Cuánto más nosotros debemos ponernos en manos del Señor para que el Señor vaya transformando nuestras vidas, para que vayamos caminando conforme a su voluntad, predicando su palabra y confiando en que Dios obrará en nuestras vidas? José fue vendido por sus hermanos como un esclavo. José fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Dios lo va moldeando a través de esto. Él fue vendido a una caravana que pasaba por sus hermanos, por envidia, por celos, porque José era el preferido de su padre. Y fue vendido a una caravana porque su hermano mayor, quien estaba a cargo, no quiso que sus otros hermanos lo mataran. Lo tiró a una cisterna y ahí cuando pasó la caravana, él fue esclavo a Egipto, a casa de Potifar. Y fue puesto sobre la casa, y fue puesto sobre todos los bienes, porque halló favor y gracia delante de Potifar, delante de esta persona que era poderosa en Egipto. Pero sin embargo había cosas que cambiar de José. Aunque su corazón siempre estuvo con Dios. La mujer de Potifar le tendió una trampa porque ella quería tener relaciones con José. Y José era una persona que amaba a Dios y que hacía la voluntad de Dios. Sin embargo,
Sin embargo, a través de artimaña, la mujer hizo que a José lo mandaran a la cárcel. Y aún en la cárcel, Dios lo prosperó. Lo prosperó de tal manera que José estaba a cargo en la cárcel. Hasta que él interpreta un sueño del copero, de los sirvientes del faraón, y interpreta un sueño, y a través de esa interpretación llega delante de Faraón e interpreta el sueño de Faraón, de las 7 vacas y de las 7 espigas, de que Egipto iba a padecer 7 años y iba a tener 7 años de abundancia, iba a padecer 7 años, y qué era lo que tenía que hacer, y es puesto como cabeza en Egipto, segundo de Faraón. Pero fue puesto en un lugar de privilegio. Una persona que fue vendida como esclavo porque sus hermanos, por celos, por envidia, y tal vez porque José era arrogante delante de sus hermanos, porque tenía el favor de su padre, porque era el preferido. Y Dios tuvo que ir moldeando el corazón de José para llevar el propósito adelante. Y José es puesto delante de una nación para administrar esa nación, para administrar todo el territorio de Egipto. Y a través de que halló favor y gracia delante de Faraón, pudo salvar a su familia. Pudo traerla a su familia a Egipto. Y ahí su familia empezó a prosperar, a crecer. A través de una persona que se puso bajo la autoridad del Señor y dejó que fuera moldeado su corazón, su carácter, que fuera preparado. Y en todo tiempo, el favor y la gracia del Señor estuvo con José. Fue puesto en autoridad en otra nación para poder traer a su pueblo, para traer su parentela a Egipto y allí poder prosperar y crecer en abundancia. Moisés, una persona que fue pastor y asesino. Luego de que muere Faraón en Egipto, el pueblo de Israel se multiplicaba y vino otro faraón que oprimió al pueblo de Egipto. Lo oprimió, lo esclavizó, lo usaba para trabajo forzoso, para hacer adobes, para construcciones. Pero sin embargo, el pueblo de Israel crecía. Y este faraón tuvo temor de que el pueblo de Israel crecía, entonces mandó a asesinar a los niños. Y Moisés fue abandonado en el río y fue rescatado por la hija de Faraón, la cual lo crió como un egipcio. Fue adoctrinado, tenía conocimiento. Pero un día ya, cuando había crecido, salió y vio la opresión que había contra su pueblo y entró en ira y mató a un soldado egipcio que estaba oprimiendo a uno de sus hermanos. Y tuvo que huir al desierto. Y en el desierto formó una familia, criaba el ganado de su suegro Jetro y tuvo un encuentro con el Señor. Qué importante que es tener un encuentro con el Señor, porque lo vimos anteriormente. Tener un encuentro con el Señor cambia tu vida, prospera tu vida, crece tu vida a través de un encuentro con Dios. Y Moisés tuvo un encuentro con el Señor. Y a partir de ese encuentro que tuvo con el Señor, su vida cambió completamente. Pero era un pastor de ovejas y un asesino. Él había asesinado a un hombre. Pero Dios lo llamó.
Dios lo llamó. Y había otra dificultad en Moisés, era tartamudo, tenía dificultad para hablar. Y él pidió que pusieran a su hermano Aarón como intérprete, pero Dios había elegido a Moisés con todas sus debilidades, con todos sus problemas, con todas sus dificultades para hablar. Dios hizo maravillas y prodigios delante de Moisés y sacó a su pueblo de Egipto y lo guió a la tierra prometida. 40 años guió al pueblo de Egipto haciendo señales, prodigios, maravillas, teniendo comunión con el Señor. Era tal la comunión de Moisés con el Señor que tenía que tapar su rostro con un velo porque era tanta la luz que resplandecía que no lo podían mirar. Pero Moisés siempre buscó la dirección de Dios. Él no se movía, él salía delante del tabernáculo y si la nube de gloria permanecía en el tabernáculo, él se quedaba con el pueblo en ese lugar. Si la nube de gloria avanzaba, levantaban el campamento y avanzaban junto con la nube de gloria. Nunca dejó de seguir la dirección del Señor. ¿Cuánto debemos aprender? ¿Cuánto debemos interpretar a través de estas personas que fueron usadas por Dios, que no eran personas perfectas, eran personas como vos y yo? Cada uno de nosotros ha venido con diferentes inconvenientes, con diferentes problemas, pero sin embargo Dios te llama. Dios te llama a cambiar primeramente tu vida, a moldear tu corazón. Y a que seas partícipe de la obra, aportando un granito de arena. No es necesario que estés al frente, que estés dando charlas, que estés al frente de una congregación. Es que cumplas el llamado que Dios hizo para cada uno de nosotros. Es lo que Dios va a poner en tu corazón. Cumplilo. Cumplilo. Si te pones en manos de Dios lo vas a poder lograr. Pero primeramente, Dios se va a encontrar contigo, va a tener un encuentro con cada uno de nosotros. Gedeón era un campesino. Libra al pueblo de Israel de los madianitas. Estos son los diferentes libros, yo les di los pasajes y ustedes pueden releerlo esto, verlo y ver cómo estas personas fueron usadas por Dios. Estaban en el lagar, dice, sacudiendo el trigo, separando el trigo de la cizaña, de la paja. Lo estaba separando para esconderlo, porque los madianitas venían en épocas de cosecha y arrasaban con todos como las langostas. El pueblo de Israel era devastado, era saqueado totalmente. Y Gedeón fue usado por Dios de una forma sobrenatural. Si ustedes lo leen, verán cómo fue usado Gedeón. Fue puesto como cabeza delante del pueblo de Israel para librarlo. Siempre Dios usó una persona, un campesino, un trabajador, un obrero, alguien que trabaja en la construcción, que es albañil, una persona que trabaja en el puerto, una persona que trabaja en un supermercado, una persona común y corriente como cada uno de nosotros. Lo usó a Gedeón, un campesino. Jefté era hijo de una prostituta y fue echado de su parentela, fue echado del pueblo de Israel. Pero luego el pueblo de Israel tuvo que ir a buscarlo porque los amonitas reclamaban el territorio que Dios les había dado. Y Jefté fue puesto como caudillo delante del pueblo de Israel y lo libró de los amonitas. Muchas veces, ¿cómo nos condenamos nosotros mismos por nuestro pasado? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos ha pasado en la vida? ¿Cómo me va a usar Dios
si he venido con dificultades, si mi familia es esto, si mis padres fueron aquello, si yo he sido... No, dice el Señor. No, dice el Señor. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. A través de Jesús Dios hace todas las cosas nuevas, pero simplemente tenés que aceptarlo en tu corazón. Y Él te va a usar. No te condenes si Dios no te condena. Dios no le importa tu pasado, Él lo único que quiere es que te acerques a Él. Por su gran misericordia y por su amor inagotable. Ana era una ama de casa, fue la madre del profeta Samuel. Alguien que le creyó a Dios, ella no podía tener ni concebir hijos. Tenía la matriz cerrada y ella no podía concebir hijos. Y su marido tenía 2 mujeres. Y la otra esposa de su marido siempre le echaba en cara que ella no había podido tener hijos. Y Ana se amargaba en espíritu, en alma. Pero un día se decidió y fue y clamó al Señor y pactó con el Señor. Me dijo, Señor, si tú me concedes un hijo, yo lo pondré para que te sirva todos los días de su vida. Y a través de este pacto que hizo Ana, Dios escuchó su clamor, su angustia, le agradó al Señor y ella crió a su hijo Samuel, uno de los profetas, quien ungió al rey Saúl, quien ungió al rey David. Ana era una ama de casa, fue usada por el Señor para ser la madre de Samuel. David, un niño, pastor, adolescente, fue el rey más grande de Israel. Fue llamado por Dios para servirlo. ¿Por qué? Agradó en su corazón. El rey David fue el rey más grande que tuvo Israel, pero tuvo inconvenientes, sí, era una persona como vos y como yo. Era alguien que también tenía debilidades. Y que sus debilidades le causaron problemas. Si ves la historia de David, David tuvo un hijo con la mujer de uno de sus soldados, el cual lo envió a la batalla y lo puso delante en esa guerra para que fuera eliminado, para que lo mataran y para él poder quedarse con su mujer. Eso le causó división en su familia, la muerte de su hijo, porque el pecado tiene consecuencias. Pero era una persona que su corazón era derramado delante del Señor, que reconocía sus errores y que se humillaba delante de Dios. Y Dios le dio grandes victorias. David derrotó a un gigante, derrotó a todas las naciones que se le pusieron delante, porque Dios siempre, siempre estuvo con él. Aún cuando él era perseguido por el rey Saúl, y el rey Saúl lo perseguía para matarlo porque sabía que era el descendiente. Saúl había hecho las cosas mal delante del Señor. Y el Señor había ungido a través del profeta Samuel a David como rey de Israel. Y se encuentran en una cueva. David estaba escondido y Saúl entró a dormir, a descansar. Y David cortó un trozo de su capa y se escapó de esa cueva. Y le recriminaba a su escudero, al escudero del rey Saúl,
que no lo había cuidado como debía, porque él entendía y sabía que era el ungido del Señor, con todos los errores que tenía Saúl, porque él sabía que el único que debía juzgar era Dios. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de las demás personas y miramos sus debilidades y sus defectos? Y David tuvo la ocasión para matarlo y tenía todas las excusas para hacerlo. El rey Saúl lo perseguía para eliminarlo. Sin embargo, él reconoció que equivocado, aunque estaba equivocado el rey Saúl, era alguien que había escogido el Señor y que el Señor se tenía que encargar de esa batalla. Y el Señor lo libró. Y el Señor lo puso a David por sobre Israel y le dio grandes victorias. Un niño, un pastor, un adolescente, que en su camino y en su trajinar tuvo muchísimos errores, como los tenemos vos y como los tengo yo. Porque muchas veces nos miramos en un espejo y nos juzgamos por las cosas que hemos hecho mal. Y el Señor te dice que si nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si hay un arrepentimiento genuino. Esdras, un escriba, dirigió el regreso del pueblo y escribió en la Biblia. Esdras y Nehemías está escrito por él. Una persona que tenía estudios. Como vemos, todo tipo de persona puede usar Dios. Y este es el mensaje. Fuera de que estamos contando la historia y que estoy poniendo en contexto para que entienda las situaciones en las cuales vivieron cada uno de estos personajes. Pero tenemos personas que habían estudiado, otras que eran campesinos, que no tenían acceso a un estudio. Nehemías era un escriba, un escritor, un maestro, un profesional de los días de hoy, que si se pone en las manos del Señor, el Señor lo puede usar. Esther era una esclava y salva a su pueblo del exterminio. Una mujer que se casa con el rey y que intercede por su pueblo, porque su pueblo iba a ser exterminado a causa de un complot que habían hecho contra el pueblo de Israel. Y ella fue usada por Dios para intervenir. Fue usada por Dios para librar a su pueblo de la exterminación. Mardoqueo era su tío, un varón de Dios que la crió y que la guió en las cosas del Señor. Cuán importante es educar a nuestros hijos, educar a nuestros niños en los caminos de Dios. Y esta mujer, educada en los caminos de Dios, libró al pueblo de Israel, fue usada por Dios para poder deshacer esa obra de maldad que a través de Amán quería llevar a cabo, por odio en contra de Israel. Pero ella oró y ayunó con todo el pueblo. Oró y ayunó para hallar gracias delante de Dios. Esa es el arma fundamental que tenemos todos nosotros, los hijos de Dios. La oración, buscar de Dios. Siempre la solución está en la búsqueda del Señor.
María y José, campesinos, los padres de Jesús. Está escrito en los evangelios. Los padres de Jesús. ¿Cuán importante han sido estos siervos? Muchos en el catolicismo idolatran a María, pero María fue una mujer que estaba dispuesta a ser usada por Dios, como lo fue José. Porque María fue elegida para concebir en su vientre el Hijo de Dios, porque tenía que venir como hombre a mostrarnos el camino. Entonces era necesario que viniera como hombre, tenía que nacer de un vientre de una mujer, como está escrito en el Antiguo Testamento. Pero fue engendrado por el Espíritu Santo en su vientre, porque en él no había pecado y no hubo pecado. Y José, un siervo de Dios, alguien que le creía al Señor, porque María quedó embarazada y no había sido producto de él, porque ellos no habían tenido relaciones. Era un noviazgo conforme a la voluntad del Señor. Pero se le apareció un ángel, fue un mensajero enviado por Dios a hablar con José, que lo que María tenía era concebido del Espíritu Santo, era el Hijo de Dios, era el Salvador de este mundo, era Jesús, quien vino a traer libertad. Dios usó a sus padres, a estos dos siervos, para criarlo, para guiarlo en los caminos del Señor. Jesús vino a mostrarnos el camino, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Cuán importante es la educación de los niños. Dos siervos del Señor, José y María, dos campesinos que fueron usados por Dios. Una tarea importante, sí. Una tarea importante como te la puede dar a vos y como se la puede dar a cualquiera de nosotros. Una tarea para llevar adelante la obra del Señor, porque nada va a detener la obra de Dios. Mateos era un cobrador de impuestos. Él cobraba impuestos para los romanos. Era un israelita, un judío, que cobraba impuestos a sus hermanos. Y Roma reclamaba los impuestos y él le entregaba esos impuestos, pero cobraba de más. En esos tiempos les cobraba de más esos impuestos y ese resto se lo quedaba a él. Era como un arreglo que tenía, un arreglo político. No nos extrañamos hoy en día. Y el Señor lo llama. El Señor lo llama. Y esta persona recibe a Jesús en su corazón y cambia su vida. Él reconoce sus errores, él reconoce que era un pecador, él reconoce que había oprimido a sus hermanos con los impuestos, sacándole más cantidad de lo que ellos tenían que dar. Y él dijo a los que había robado, les iba a devolver la plata, y que la mitad de sus bienes se los daba a los pobres. Él cuando tuvo un encuentro con Jesús, hubo un arrepentimiento genuino y fue usado. Mateo fue un apóstol y escribió y fue usado por Dios para escribir los evangelios. Uno de los evangelios, Mateo. Cuán importante es acercarnos al Señor. Cómo ha transformado las vidas de estas personas el encuentro con Dios. Él se encontró con Jesús y su vida cambió por completo. Por completo. Estamos hablando de una persona que estaba en el gobierno. Hoy diríamos un cobrador de impuestos en ANSES.
en Arba. Tuvo un encuentro con Dios, el Señor cambió su corazón y él empezó a seguir y a predicarlo, a seguirlo y a predicar el Evangelio. De tal manera que Dios lo usó, lo inspiró a través de su Espíritu Santo para que él escribiera sobre Jesús. Lucas, un médico. Lucas era un médico. Por eso cuando leemos el Evangelio de Lucas, vemos cuán minucioso es cuando habla de los milagros, porque él era un médico. Entonces entendía de esto. Entendía que la única forma era a través de lo sobrenatural que las personas fueran sanadas. Los ciegos, los cojos, los leprosos, en ese entonces no había cura. Y el Señor se acercaba, y era una enfermedad muy contagiosa. El Señor se acercaba, los tocaba y eran sanos. Se liberaban las personas. A través de Jesucristo, los endemoniados eran libres. Y Lucas era un médico griego que fue el compañero de Pablo y escribió uno de los evangelios. Si bien no estuvo al lado de Jesús, porque no fue contemporáneo de Jesús, no estuvo con Jesús, pero sí estuvo con todos los apóstoles y recopiló de todos los apóstoles lo que habían vivido con Jesús. Y Dios lo usó. Una persona que era instruida, una persona que había estudiado, que tenía una profesión. Pero ¿a qué viene esto? A que vos veas que el Señor puede usar a cualquiera de nosotros, a cualquier persona que se predisponga delante de Él. Él lo puede usar. Pedro era un pescador, un apóstol, un líder de la iglesia, escribió cartas en el Nuevo Testamento. Pedro era un pescador, era tenido como una persona tosca, bruta, que no era letrada, que no había estudiado porque había ido a trabajar. Era una persona con malos modales, ruda, pero sin embargo tuvo un encuentro con el Señor y el Señor transformó su corazón. Y él fue un pilar de la iglesia. Un pilar de la iglesia hasta los días de hoy. Es la misma iglesia de aquel tiempo, es la que vivimos hoy. Moderna, los tiempos han cambiado. Hoy es a través de online, a través de Zoom. Pero es esa iglesia la que empezó a través del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es un libro que no tiene fin, porque se sigue escribiendo. Porque la iglesia continúa. Porque la iglesia hoy no está encerrada en un edificio, sino está en cada hogar. Así que cada uno de nosotros, cada hogar es una iglesia. Dejemos entrar la palabra del Señor a nuestra casa, a nuestro hogar, y abramos nuestro corazón para que Él nos pueda usar. Gente como vos y como yo, usadas por Dios.